Aquella mañana de abril, el viento cortaba como un cuchillo. Silas Harlan ya estaba de pie antes de que saliera el sol, como hacía todos los días, preparando el caballo y cubriéndose con el viejo abrigo de lana que ya no abrigaba como antes. Salió a recorrer el pasto del sur, donde el suelo todavía estaba húmedo por la helada, y los arbustos secos temblaban bajo el ventarrón. Fue allí, cerca del cerco oeste, que algo le llamó la atención. Una figura encogida, casi sin color, apoyada en el síndrome alambre de púas como si fuera parte de la tierra. Al acercarse, el cuerpo diminuto y cubierto de moretones se estremeció al sonido de los cascos. Era una niña. Las muñecas estaban atadas con alambre, la piel herida y el rostro tan hinchado que apenas se veían los ojos. No lo dudó. Saltó del caballo y con manos temblorosas cortó el alambre con la navaja, murmurando un «Ya está bien, ya pasó», que él mismo no sabía si era cierto. Kaya Brandt tenía solo 15 años, pero su cuerpo parecía haber pasado por toda una vida de sufrimiento. Estaba inconsciente, febril, y sus labios agrietados apenas se movían cuando Silas la colocó con cuidado sobre la silla y la llevó hasta su cabaña. El trayecto fue silencioso, salvo por el sonido del viento y los crujidos de la montura, y Silas la miraba con una mezcla de furia y miedo. Furia por quien la había dejado en ese estado, miedo de no llegar a tiempo. Al llegar, encendió el fuego, calentó agua e improvisó una cama de mantas junto a la estufa. No, había mucho que hacer más que limpiar las heridas y esperar. Durante horas, Kaya permaneció inmóvil, respirando con dificultad. Silas no rezaba desde que perdió a su hija, pero ese día murmuró palabras inconexas, mirando al techo como si alguien allá arriba aún pudiera escucharlo. Cuando Kaya abrió los ojos por primera vez, ya era de noche. La luz tenue del quinqué temblaba en la pared de madera y el calor de la estufa aliviaba un poco el dolor que ardía en su espalda. Intentó moverse, pero gimió fuerte, despertando a Silas, que dormitaba en una silla al lado. Él no dijo nada de inmediato, solo se levantó despacio, echó más leña al fuego y sacó un paño limpio de la mesa. «Estás a salvo aquí», le dijo, sin intentar tocarla. La voz era ronca, contenida. Kaya no respondió. Solo lo miró unos segundos con ojos asustados, como quien no sabe si puede confiar o si solo está en otro tipo de prisión. Silas no insistió. Volvió a la silla y permaneció allí, despierto, como si su vigilia fuera el único escudo posible entre ella y el mundo. A la mañana siguiente, el rostro de Kaya era más nítido bajo la luz tenue del sol que entraba por la ventana. Era demasiado joven para tanto sufrimiento. Las marcas en el cuello, las muñecas y la espalda contaban una historia que nadie necesitaba explicar. Ella aún no hablaba, pero sus ojos seguían cada movimiento de Silas con una atención cautelosa. Él mantuvo una distancia respetuosa, preparando gachas y dejándolas cerca de ella, sin apuro. Mientras tanto, afuera, el rancho despertaba como siempre, los gallos cantando, los caballos inquietos y la radio vieja en la cocina emitiendo noticias que parecían venir de otro mundo. Silas no comentó con nadie lo que había encontrado, no por miedo, sino porque aún no sabía qué hacer. En el fondo, sabía que ese silencio no duraría. Una niña casi muerta no desaparece del cerco de Ezekiel Brandt sin levantar polvo. En el pueblo de Pinedale, la noticia de la desaparición de Kaya circulaba en 1960. Susurros. Algunos decían que se había escapado con un muchacho. Otros, que el propio padre la había llevado para corregir su comportamiento rebelde. Pero nadie hablaba en voz alta. Ezekiel Brandt era un hombre temido, dueño de tierras e influencia, siempre con la Biblia bajo el brazo y los ojos fríos, de quien sabe cómo doblar a los demás al silencio. Ruthie Magro, sin embargo, no se tragó la historia. Desde el día anterior, rondaba a los vecinos, intentando sacar información. Conocía a Kaya desde bebé y sabía que la muchacha nunca haría algo por impulso. Al ver que nadie tenía coraje de hablar, Ruthie montó su caballo y siguió rumbo al rancho de Silas, donde, según un peón, lo habían visto por la mañana cabalgando con algo en brazos. Silas no se sorprendió al ver a Ruthie bajarse de la montura, todavía con los guantes de cuero y el pañuelo en el cuello. Ella siempre fue directa, y él sabía que no estaba allí por casualidad. «¿Ella está aquí?», fue la única pregunta. Silas asintió con un movimiento casi imperceptible de la cabeza
y abrió la puerta. Ruthie entró sin ceremonia, se quitó el sombrero y se acercó a la cama con un cuidado que parecía antiguo, como quien ya ha cuidado muchas heridas. Kaya la miró con desconfianza al principio, pero luego se relajó un poco al ver el semblante firme y sereno de aquella mujer. Ruthie no hizo preguntas. Se sentó al lado, tomó su mano despacio y se quedó allí. A veces, solo la presencia adecuada cambia algo. Silas permaneció de pie, en un rincón, como si ese momento no le perteneciera, y, de cierta manera, no le pertenecía. Más tarde, mientras Kaya dormía, Ruthie y Silas conversaron afuera de la cabaña, con el viento frío barriendo los campos y las nubes bajas ocultando la cima de las montañas. Ruthie mantenía los brazos cruzados, mirando al suelo, como quien elige bien las palabras. «Él vendrá por ella», dijo. Silas asintió, pero no respondió. Sabía que Ruthie tenía razón. Ezequiel no dejaría pasar semejante afrenta. «Tenemos que pensar cómo protegerla. Si viene con el sheriff o con papeles firmados, puede complicarse», continuó ella. Silas entrecerró los ojos, como queriendo postergar lo inevitable. No tenía miedo por él, pero sentía algo que no sabía nombrar cada vez que pensaba en Kaya volviendo a esa casa. Era más que rabia. Era una especie de urgencia que hacía doler el pecho. Al final de esa tarde, Emory Parker apareció sin ser llamado. Tenía 17 años. Trabajaba de ayudante en el establo del rancho de los Whitmore y era conocido por ser demasiado callado para su edad. Llegó en bicicleta, jadeante, con el cabello despeinado y los ojos abiertos de par en par. Silas lo reconoció de inmediato y se adelantó. «Vi lo que hizo», dijo Emory sin rodeos. «Lo vi atándola al cerco. Yo volvía por el atajo y me escondí detrás del roble». Silas miró a Ruthie, que abrió los ojos sorprendida. «¿Por qué no hablaste antes?», preguntó ella. Emory encogió los hombros, la voz temblorosa. «Porque es Ezequiel. Nadie. Escucha si es contra él. Pero ahora vi que está viva». Silas lo invitó a entrar. Ruthie lo abrazó, fuerte. Emory lloró por primera vez desde que vio aquella escena. Y por primera vez, sintió que alguien lo escuchaba. La noche cayó pesada sobre el rancho. Dentro de la cabaña, Kaya despertó sobresaltada, respirando rápido, los ojos abiertos como quien acaba de salir de una pesadilla. Silas se acercó despacio, llevando un vaso de agua, pero ella dudó en extender la mano. Ruthie se sentó, junto a ella y susurró: «Ahora estás a salvo. Nadie te va a llevar por la fuerza otra vez». Kaya miró a ambos, el vaso temblando entre sus dedos delgados. Guardó silencio un rato, y entonces, con voz baja y rota, dijo: «Él me iba a dar al Whitmore. Yo dije que no». Fue la primera vez que habló en voz alta desde que llegó. Ruthie apretó su mano con firmeza. Silas desvió la mirada, tragando en seco. Aquella muchacha, tan pequeña, lo estaba diciendo todo sin tener que contar los detalles. Y aún, así, parecía cargar más peso que cualquier adulto allí. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Silas ensilló el caballo con prisa. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Mientras Ruthie preparaba algo de comida y se quedaba con Kaya, él cabalgó hasta la oficina del sheriff, en un intento improbable de encontrar algún resquicio de justicia formal, pero solo encontró paredes frías y un hombre sentado tras el escritorio con la mirada cansada. El sheriff McCall era viejo conocido de 1900. Ezequiel, y todo en su rostro indicaba que no quería meterse en problemas. «Ella no está a salvo. Hay testigos. Todo el pueblo sabe lo que le hace». Silas habló firme, pero sin gritar. McCall suspiró, se quitó el sombrero y respondió con un desánimo que irritaba. «No es tan simple. Él tiene papeles. Gente del consejo lo apoya. No puedo... no solo». Silas salió de allí más enojado que esperanzado. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a Brandt él mismo. Al volver al rancho, Silas encontró a Ruthie sentada en la veranda con el rostro tenso. «Él ya lo sabe», dijo antes de que él desmontara. «Uno de los hermanos de la iglesia pasó por el camino y vio a Emory aquí. Lo va a contar». Silas asintió en silencio. Adentro, Kaya descansaba, aún débil, pero con la mirada un poco más despierta. Se acercó a ella con calma y dijo que, a partir de ese momento, tendrían que estar preparados. «Vamos a estar a tu lado. Yo, Ruthie, Emory. No estás sola». Kaya no respondió,
pero se quedó mirando la llama tenue de la estufa, como si esas palabras aún necesitaran encontrar lugar dentro de ella. Era difícil confiar después de tanto tiempo, sin saber lo que era el verdadero cuidado. Alrededor del mediodía, la dinámica en la ciudad ya comenzaba a cambiar. En la tienda, 2 señoras comentaban con pesar que Kaya había sido robada por Silas, como si él fuera un forastero cualquiera y no alguien conocido de hace décadas. Otros, más discretos, simplemente evitaban hablar. El nombre de Minasito. Ezequiel flotaba en el aire como una sombra que nadie quería nombrar. Ruthie, que fue al pueblo a buscar medicinas y víveres, fue recibida con miradas atravesadas. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó el farmacéutico, con una mezcla de preocupación y advertencia. Sé, estoy protegiendo a una niña, respondió ella, sin alzar la voz. De regreso al rancho, le contó a Silas lo que vio, el miedo creciendo, pero también una especie de duda en el rostro de algunos, como si por primera vez alguien estuviera removiendo un silencio que llevaba años. A la mitad de la tarde, cuando el sol empezaba a esconderse tras las montañas y la luz dorada recortaba el campo, un polvo en el horizonte avisó que alguien se acercaba. Silas tomó la escopeta apoyada en la puerta y bajó los 3 escalones de la veranda con calma. Era Ezequiel Brandt, montado en un caballo oscuro, seguido por 2 hombres y una carreta donde venía el sheriff McCall. Los documentos estaban en la mano, doblados con precisión. «Vine a buscar a mi hija», dijo, sin un rastro de emoción en el rostro. La voz era firme, la mirada directa, como si todo fuera solo una cuestión burocrática. Kaya, adentro, oyó el sonido de los cascos y el tono de la voz que conocía demasiado bien. Se heló por dentro. Silas no se movió. Ella no va a ningún lado por la fuerza. No hoy. El sheriff bajó de la carreta con el sombrero apretado entre las manos. Silas, no compliques. Él tiene un papel firmado por el juez del condado. Es su padre. Ruthie. Apareció en la veranda, firme como una roca, los brazos cruzados y la mirada recta. Y hay testigos de un crimen también. ¿Vas a ignorar eso, sheriff? ¿Vas a devolverle una niña atada con alambre al hombre que la dejó sangrando en el campo? McCall dudó. Por primera vez, no parecía tan seguro de sus órdenes. Ezequiel giró el cuerpo en la montura y miró a Ruthie con desprecio. «Ustedes se están metiendo donde no fueron llamados». Silas dio un paso al frente. «Desde el momento en que la encontré, casi muerta en mi cerco, sí fui llamado». La tensión era densa, como si el aire no pasara. Kaya, observando por la rendija de la ventana, temblaba entera, pero adentro, un punto silencioso de coraje comenzaba a crecer. El sheriff pidió que todos se calmaran, pero nadie respondió. El silencio allí no era de paz, era el tipo que antecede a una ruptura. Kaya salió despacio por la puerta de la cabaña. Los pasos temblorosos, el cuerpo aún frágil, pero había firmeza en la mirada. Cuando apareció, Ezequiel la miró con una frialdad que ni intentó disimular. «Te vienes conmigo. Esto es solo un berrinche. En casa arreglamos esto bien». Kaya respiró hondo. El cuerpo quería retroceder, pero ella no lo permitió. «No vuelvo. No contigo». La voz salió ronca, pero firme. Ruthie se acercó y puso la mano en su espalda. Ezequiel dio un paso al frente, pero fue detenido por Silas, que se interpuso entre ellos. El sheriff levantó la mano. «Paren. Esto ya es otra cosa. Si ella no quiere ir, no puedo obligarla ahora. Tengo que oír a las 2 partes». Ezequiel resopló, bajó del caballo y extendió los papeles a McCall, como queriendo cerrar la discusión allí mismo. «Es mi hija. Aquí está. La ley es la ley». McCall miró los documentos, pero ya no parecía tan seguro de dónde estaba pisando. Ruthie se adelantó y sacó un sobre doblado del bolsillo de la blusa. «Aquí está el testimonio de Emory Parker, escrito y firmado. Él lo vio. Puedes llamarlo para confirmar. Y hay más gente, sheriff. Gente que hasta hoy tuvo miedo de hablar, pero ahora va a hacerlo». Ezequiel abrió los ojos. «¿Estás creyendo las mentiras de un mocoso?» Ruthie no respondió. Lo que hizo fue volverse hacia Kaya, que seguía allí, de pie, temblando. «¿Quieres hablar ahora, Kaya? ¿O prefieres esperar?» Kaya dudó, miró a todos alrededor, luego al suelo, y entonces, con voz baja, empezó a contar. Kaya habló con pausas largas, como quien busca aliento entre cicatrices. Contó cómo el padre le prohibía estudiar, cómo la aislaba, de todo y todos,
cómo la obligaba a rezar durante horas como castigo por pequeños gestos, reír, hablar alto, discrepar. Contó del día en que él anunció que se casaría con Josiah Whitmore, un hombre que casi no conocía, que ya tenía hijos y casi 3 veces su edad. Y cuando dijo no, él la llevó al cerco y la dejó allí, sin agua, sin manta, atada como un animal. Creí que iba a morir ahí mismo, dijo, y los ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Todos alrededor guardaron silencio. Hasta Tintonstam, los caballos parecían demasiado quietos. El sheriff escuchó todo con el rostro tenso. Ezequiel, por su parte, volvió el rostro, fingiendo desprecio, pero su expresión había cambiado. Por primera vez, parecía acorralado. Cuando Kaya terminó de hablar, el silencio quedó unos segundos más, como si nadie supiera exactamente qué hacer con lo dicho. Emory apareció enseguida, llevado por Ruthie, y confirmó palabra por palabra. Dijo que vio a Ezequiel atando a Kaya, que oyó los gritos ahogados y que se escondió de miedo. Añadió que Josiah Whitmore, al saber de la negativa de la muchacha, había dicho que un tiempo en el frío le enseñaría a obedecer. Fue en ese punto que uno de los hombres que acompañaban a Ezequiel, un tal Vernon, retrocedió el caballo y dijo: «No me meto en esto». Dio la vuelta y se fue sin decir más. El otro dudó. Ya no había convicción en el grupo de Ezequiel. El sheriff entonces guardó los papeles y miró firme al hombre que un día respetó. «Esto ya no es solo asunto de familia. Vamos a investigar. Y por ahora, ella se queda donde está». Ezequiel quedó allí parado, sin decir nada, como si intentara calcular la pérdida. Miró a Kaya con rabia, pero algo en su rostro parecía desmoronarse. No era arrepentimiento, tampoco tristeza. Era el orgullo herido de quien perdió el control. «Ustedes creen que ganaron, pero esto va a tener vuelta», murmuró, montando de nuevo al caballo. Silas se acercó despacio, pero firme. «Ya perdiste, Ezequiel, solo que no te diste cuenta». «Aún». Ruthie quedó al lado de Kaya, los brazos cruzados, sin retroceder un centímetro. El sheriff no dio voz a ninguna amenaza más. Solo observó al grupo de Ezequiel alejarse lentamente, desapareciendo por el camino de tierra bajo el cielo pálido de la tarde. Cuando los últimos crujidos de los cascos se apagaron en el aire, Kaya finalmente se sentó en el suelo, exhausta. Era como si solo allí hubiera permitido al cuerpo desmoronarse. Silas la tomó en brazos sin decir una palabra y la llevó de vuelta adentro. Ruthie cerró la puerta y corrió las cortinas. Emory, nervioso, se ofreció para ir a buscar más ayuda en el pueblo, y Silas asintió con un gesto. Kaya quedó tendida un rato, mirando al techo sin parpadear. «¿Él va a volver?», preguntó, casi en susurro. «No tan pronto», respondió Ruthie, mientras ponía una taza caliente en sus manos. «Y cuando vuelva, habrá más gente esperándolo». Silas permaneció en silencio, sentado en el mismo rincón de siempre. Ahora había algo diferente en sus ojos, no solo rabia o cansancio, sino una especie de cuidado que había nacido allí, discreto, como las primeras hojas de primavera que apenas se ven aparecer, pero que están ahí, cambiándolo todo. En las horas siguientes, la noticia corrió como fuego entre las casas de madera de la comunidad. Por primera vez, mujeres que antes callaban comenzaron a hablar unas con otras sobre cosas que habían guardado durante años. Castigos, humillaciones, imposiciones disfrazadas de fe. Ruthie fue recibiendo notas, visitas rápidas, susurros discretos. 2 madres fueron al rancho esa tarde, solo para mirar a Kaya de lejos, y salieron con lágrimas en los ojos. No dijeron nada, pero se quedaron más tiempo del necesario, como si quisieran absorber un poco del coraje que habían presenciado. Silas notaba todo, pero no intervenía. Era un hombre acostumbrado al silencio, y ahora comenzaba a entender el valor de un espacio seguro. El rancho, de repente, ya no era solo refugio, era resistencia. Kaya durmió profundamente esa noche, sin sobresaltos, el rostro sereno por primera vez. Ruthie pasó la noche en un sillón viejo, cosiendo en silencio, y Silas permaneció en el porche, escuchando el sonido de la madera crujiendo a lo lejos. Cuando amaneció, preparó el café con más esmero que de costumbre. Ruthie miró por la ventana y comentó: «Creo que la necesitabas tanto como ella a ti». Silas no respondió de inmediato, solo sirvió el café y asintió levemente,
como quien reconoce algo que estuvo ahí todo el tiempo, pero que recién ahora tiene nombre. Kaya bajó despacio, vestida con una camisa de franela ancha que Ruthie había arreglado para ella. Cuando se sentó a la mesa, nadie dijo nada, pero en ese momento simple había algo definitivo, un tipo de comienzo que no se anuncia con palabras, sino con presencia. Durante la mañana, Ruthie decidió reunir a algunas mujeres en la capilla abandonada cerca del río. Era un lugar olvidado, donde antes se hacían reuniones de oración, pero que hacía años que nadie usaba. Envió mensajes discretos, y poco a poco, una a una, empezaron a llegar. Se sentaron en bancos polvorientos, algunas con niños en brazos, otras solo con la mirada pesada de quien ya ha visto demasiado. Ruthie habló poco. Dijo que no estaban allí para acusar a nadie, sino para decidir si seguirían calladas. Y entonces, como si alguien necesitara romper el hielo, fue Laura Pendleton quien habló primero. Contó de cuando su marido la encerraba durante días en el cuarto. Luego vino Marta, que perdió 2 hijos por falta de cuidados básicos, porque su esposo decía que la fe bastaba. Con cada relato, el ambiente iba transformándose, de la vergüenza al alivio. Mientras tanto, Kaya caminaba despacio por el patio del rancho, observando el campo aún húmedo de la noche anterior. Silas cuidaba de los animales y la miraba de lejos, sin invadir su espacio. En un momento, se acercó al cerco donde él la había encontrado. Quedó parada unos minutos, mirando el lugar exacto donde había estado, atada. La respiración se le volvió corta. Los dedos se apretaron, pero no lloró. Silas se acercó despacio y se paró a su lado. «Si quieres, lo quito. El cerco. Todo». Kaya lo miró y negó con la cabeza. «No, quiero recordarlo». Era la primera vez que hablaba de ese lugar sin encogerse. Silas asintió, respetando su decisión. A veces, dejar una herida a la vista es la forma más honesta de seguir adelante. Al final de la tarde, Emory volvió al rancho trayendo una pequeña caja de madera. Dentro, había papeles, cuadernos rotos y algunas notas que pertenecían a la madre de Kaya, fallecida años antes. Los había encontrado escondidos en el granero abandonado de los Brandt, donde la mujer, aparentemente, escribía pensamientos y oraciones que nunca fueron leídas por nadie. Kaya tomó la caja con cuidado, como quien sostiene algo sagrado. Al abrirla, vio el nombre de su madre escrito con letra firme y delicada. Leyó una frase en voz baja: «Que mi hija tenga voz cuando yo ya no pueda hablar». Los ojos de Kaya se llenaron de lágrimas, pero esta vez lloró sin vergüenza. Silas y Ruthie permanecieron en silencio, respetando el momento. Esas palabras del pasado rompieron una última capa de miedo que aún vivía dentro de ella. Poco después, el sheriff McCall apareció solo, montado y con expresión abatida. Pidió hablar con Kaya. Fue recibido con cautela, pero ella aceptó escucharlo. «El juez suspendió la custodia temporal de tu padre, después de lo que se relató, y habrá audiencia. Pero ahora, tú puedes elegir, puedes quedarte donde quieras, con quien quieras». Kaya asintió, agradeció con voz baja, y luego miró a Silas. Él no dijo nada, solo desvió la mirada, como si no quisiera influir. Ruthie se acercó y tocó el hombro de la muchacha. «Aquí tienes casa, pero la decisión es tuya». Kaya respiró hondo, miró alrededor, el campo abierto, el cerco viejo, el olor a humo de leña, y respondió con firmeza: «Quiero quedarme». El sheriff asintió, visiblemente aliviado, y antes de irse, dijo algo que nadie esperaba escucharle: «Perdón por haber tardado tanto». Aquella noche, Ruthie volvió a casa, dejando a Kaya y Silas solos en el rancho, por primera vez desde el día en que todo empezó. El silencio que se instaló no era incómodo, sino denso, lleno de significados que no necesitaban ser explicados. Kaya se sentó junto a la estufa, envuelta en una manta gruesa, mientras Silas limpiaba las botas apoyado en la puerta. «¿Siempre viviste solo?», preguntó ella, con un tono que mezclaba curiosidad y temor. Silas se detuvo un segundo antes de responder: «Desde que mi mujer y mi hija se fueron». No hizo falta decir más. Kaya asintió con los ojos, comprendiendo que el dolor de él también tenía raíces profundas. Fue la primera conversación entre ellos que no tenía urgencia.
solo presencia. Durante la madrugada, una lluvia fina cayó sobre los campos de Wyoming. El sonido de la lluvia en los techos y el crujido de las ventanas creaban un ritmo lento y constante. Kaya tuvo un sueño leve, distinto a las pesadillas anteriores. Soñó que caminaba entre libros, muchos libros, en una sala con grandes ventanas y luz cálida. Al despertar, todavía con los ojos pesados, dijo en voz baja, casi para sí misma, «Quiero aprender a leer». Silas, que ya estaba despierto y preparaba café, se detuvo por un instante. «Vamos a ver cómo hacemos», fue todo lo que dijo. Pero en ese instante, Kaya sintió algo nuevo, la certeza de que podía desear cosas, no solo sobrevivir, sino desear. Y eso, más que cualquier otra cosa, era la verdadera señal de que algo había cambiado. A la mañana siguiente, Silas buscó entre las cosas antiguas de su hija un cuaderno de caligrafía y un lápiz todavía entero. Los trajo para Kaya con una naturalidad contenida, como quien no quiere hacer alarde. «Puedes empezar por aquí», dijo, dejando el cuaderno sobre la mesa. Kaya pasó los dedos por las páginas con reverencia, como si sostuviera algo sagrado. Se sentó despacio, abrió en la primera hoja y se quedó allí unos minutos solo mirando, sin escribir. Después, tímidamente, trazó la letra K, errando al principio, pero intentando de nuevo hasta acertar. Silas observaba de lejos, sin apuro, sin presión. Era solo una letra, pero ahí comenzaba un mundo nuevo, un mundo donde ella tendría voz, donde nadie más elegiría por ella. En el pueblo, las cosas también empezaban a cambiar. Las mujeres que estuvieron con Ruthie en la capilla decidieron formar un pequeño grupo de apoyo, algo todavía informal, pero que ya causaba molestia en los círculos más conservadores. El pastor de la comunidad intentó dar un sermón sobre el orden natural de las cosas, pero su voz perdió fuerza al ver que la mitad del banco de las mujeres estaba vacío. Ruthie, firme en su elección, empezó a visitar familias que vivían bajo el miedo, llevando palabras y, más importante aún, escucha. El coraje de Kaya se esparcía como brasas, silencioso, pero caliente, alcanzando rincones que antes estaban fríos. Ezequiel, por su parte, desapareció por días. Decían que estaba en otro condado, intentando convencer al juez de revertir la decisión, pero algo en él se había roto. El dominio, que antes era mantenido por el miedo, ahora se deshacía en el aire. El rancho de Silas empezó a recibir visitas constantes. No siempre tocaban la puerta. A veces dejaban solo un pan casero, un ovillo de lana o una muda de ropa en la veranda. Eran gestos simples, pero decían mucho. Estaban con Kaya, aunque todavía no tuvieran valor de enfrentar a Ezequiel de frente. Emory volvió más veces, trayendo hojas nuevas, lápices de colores y pequeños cuentos escritos por él. «Para cuando quieras leer cosas bonitas», dijo, entregando el paquete con las orejas rojas. Kaya sonrió por primera vez sin esfuerzo, sosteniendo las hojas como si fueran un tesoro. Silas observaba todo con cuidado, sin invadir, pero presente. Ya no era solo protector. Se estaba volviendo parte de aquello que Kaya, hasta hace poco, pensaba que jamás tendría. Un hogar. Con el en tiempo, Kaya recobró fuerzas. Empezó a alimentar a los animales, a barrer la veranda, a ayudar a Ruthie con pequeños trabajos en la huerta. Pero lo más importante fue el momento en que pidió enseñar a otras niñas. Si aprendo a leer, puedo enseñar también. A esas que el padre no deja ir a la escuela. Ruthie la miró con una expresión emocionada, pero seria. Entonces vamos a necesitar un lugar. Y así nació la idea de la escuela rural. Simple, improvisada, pero nacida del deseo más puro, que nadie más creciera en la oscuridad. Silas cedió el galpón de madera que quedaba en el fondo del rancho. Lo limpió, reforzó las ventanas y construyó bancos con tablas viejas. Kaya ayudó en todo, día tras día, con una concentración casi obstinada. No se trataba de olvidar lo que había vivido, se trataba de transformar aquello en otra cosa. El primer día de escuela vinieron solo 3 niñas, hijas de campesinos, tímidas, trayendo cuadernos prestados y miradas desconfiadas. Kaya recibió a cada una con una sonrisa contenida, pero genuina. No había pizarrón, ni bancos decentes. Solo el galpón con bancos improvisados, una pizarra de madera pintada a mano,
y el coraje de quien había decidido no callar más. Silas observaba de lejos, apoyado en la puerta, con los brazos cruzados y el sombrero bajo sobre los ojos, cuando vio a Kaya escribir el alfabeto con la mano aún temblorosa y enseñar cómo se deletreaba el nombre de la pequeña Molly, sintió algo en el pecho que no sabía nombrar. No era solo orgullo, era una especie de redención, como si esa niña también hubiera venido a salvarlo. En la ciudad, el cambio era lento, pero irreversible. El consejo de la iglesia, presionado por los testimonios que se acumulaban, convocó una reunión extraordinaria. Por primera vez, las mujeres pudieron hablar. No todas, pero las suficientes para que los hombres tuvieran que escuchar sin interrumpir. Ruthie llevó las cartas de la madre de Kaya como símbolo. Aquí está lo que fue silenciado durante años, y ahora está saliendo a la luz. Lo acepten o no. Ezequiel apareció. Intentó hablar, pero fue interrumpido por una voz del fondo. La de la señora Darlene, viuda de un granjero respetado, que nunca antes se había manifestado. Basta. Ya callamos demasiado. La reunión terminó sin consenso, pero con una certeza. Nada volvería a ser como antes. El miedo que sostenía el orden había dado paso a la indignación. Y eso, en ese lugar, era el inicio de una revolución. Días después, el juez del condado emitió una decisión provisional que emancipaba a Kaya legalmente. La justificación era clara: riesgo comprobado de violencia y abandono por parte del padre, sumado al testimonio de la comunidad y la estructura segura ofrecida por Silas y Ruthie. Cuando Kaya recibió el documento, no entendió el peso inmediato de esas palabras, pero al ver sonreír a Silas, una sonrisa discreta, casi imperceptible, pero sincera, lo comprendió. Era la primera vez que alguien la reconocía como capaz de decidir por sí misma. No celebró con gritos ni euforia. Solo guardó el papel doblado en el bolsillo de la blusa y salió a barrer la veranda. Era su manera de decir: ahora sí, soy dueña de lo que venga. Con el tiempo, el rancho se fue volviendo más que un lugar de paso. Los niños venían todos los días por la mañana, y los sábados, las mujeres traían panes, telas y libros donados. Silas construyó más bancos, arregló el cerco, plantó una pequeña huerta con la ayuda de Kaya. Poco a poco, la tierra parecía responder. También, las flores brotaban antes. Los pájaros volvían a cantar en las ventanas. Emory seguía apareciendo, a veces solo para sentarse en la sombra y oír a Kaya leer en voz alta los textos que ahora ya comprendía sola. En una de esas mañanas, Ruthie dijo en voz baja, mientras cosía una manta: esto se volvió casa para más gente de la que pensábamos. Y Silas, que rara vez decía mucho, solo respondió: sí, y está bien así. A media tarde, cuando el sol doraba el campo y la brisa soplaba suave, Kaya se sentó sola al lado del roble cerca de la entrada del rancho. Llevaba consigo el cuaderno de su madre, ahora leído y releído tantas veces que ya sabía fragmentos de memoria. En ese árbol, grabó con una pequeña navaja el nombre de ambas, el suyo y el de la mujer que un día soñó con libertad para ella. Silas, observando de lejos, entendió sin que ella dijera nada. Era un homenaje, pero también un ancla. Con cada pequeña conquista, Kaya hacía cuestión de recordar de dónde venía. No quería borrar el pasado, quería transformarlo en base, y era esa claridad, rara en alguien tan joven, lo que más conmovía a quienes la conocían de cerca. Ese mismo día, Ruthie trajo un sobre grueso con algunas cartas escritas a mano. Eran de mujeres de la región que, inspiradas por Kaya, habían empezado a escribir sus propias historias. Algunas relataban abusos, otras recuerdos dolorosos, pero todas tenían algo en común: el deseo de ser oídas. Kaya leyó cada una con calma, como si cada línea pidiera respeto. Luego guardó todo en una caja de madera y la puso en el galpón de la escuela. «Esto va a ser biblioteca», dijo. Ruthie sonrió, orgullosa. No era solo una escuela de lectura, era un espacio de memoria, resistencia y voz. Y hasta quienes nunca pensaron en escribir, empezaban a dibujar letras torcidas, solo para dejar algún rastro. Allí, nadie más necesitaba esconderse. Por la noche, durante la cena, Kaya puso 2 platos más en la mesa. «Para acostumbrarse cuando vengan más niños», dijo, riendo suave, como quien experimenta el sonido de su propia alegría.
Silas y Ruthie se miraron sin decir nada, pero los ojos de ambos brillaban con contención. Era curioso cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. 3 semanas antes, Kaya apenas podía hablar. Ahora, decidía dónde quería estar, qué quería hacer, con quién quería construir. Y aunque el miedo aún existía, porque ciertos traumas no desaparecen de una vez, ya no la dominaba. La fuerza que encontró allí no era heroica ni repentina. Se construía día a día, en el gesto, en el cariño, en el respeto que nadie más podía quitarle. En una de las noches siguientes, cuando Kaya se acostó, quedó escuchando el sonido de los grillos y el viento pasando por las rendijas del techo. Pensó en todo lo que había vivido, el frío, el dolor, el abandono, el rostro del padre alejándose sin mirar atrás, y pensó también en Silas cubriéndola con una manta por primera vez, en Ruthie, tomándole la mano sin hacer preguntas, en Emory, llevándole papel y coraje. Cerró los ojos y, antes de dormir, susurró para sí misma: me quedé, no como quien fue dejada atrás, sino como quien eligió permanecer. Y en ese susurro residía toda la diferencia entre sobrevivir y vivir. En la cabaña silenciosa, aunque sin verlo, Silas oyó el sonido y supo: la muchacha que había encontrado al borde de la muerte, ahora era alguien completa. Cierta mañana, mientras Kaya limpiaba el galpón de la escuela con la escoba de paja, llegó una señora mayor que nadie esperaba. Era Beatriz, hermana de Ezequiel, que vivía recluida hacía años. Sus ojos estaban cansados, pero llevaban algo diferente, una mezcla de vergüenza y compasión. Me enteré, y necesitaba verlo con mis propios ojos, dijo, quitándose el pañuelo de la cabeza con las manos temblorosas. Kaya la miró sin saber qué responder. Ruthie apareció enseguida, lista para intervenir si era necesario, pero Beatriz levantó la mano. No vine a defenderlo, solo vine a pedir perdón por todo lo que no hicimos. Kaya no dijo nada, solo hizo un gesto para que entrara, y allí, en ese silencio contenido, una parte antigua de esa historia empezó, discretamente, a cicatrizar. Beatriz pasó la tarde con Kaya, sentada en uno de los bancos de la pequeña escuela, escuchando la lectura de las alumnas. En un momento, ayudó a coser fundas para los cuadernos y contó historias de juventud, muchas de las cuales hablaban de cómo ella misma fue impedida de estudiar. Tu abuelo decía que mujer con opinión era una maldición, comentó, sin amargura, pero con honestidad. Kaya escuchó con atención, y cuando Beatrice se fue, le regaló uno de los cuadernos forrados con flores, para que escriba lo que quiera, aunque empiece mañana. Beatrice sostuvo el regalo con ambas manos, los ojos llenos de lágrimas. Gracias, niña. Estás cambiando más cosas de lo que imaginas. Silas, que observaba desde la veranda, confirmó en silencio. Algunos cambios no hacen ruido, pero cuando suceden, no tienen vuelta atrás. Pocos días después, llegó una nueva carta por correo, desde el Tribunal del Condado. La audiencia definitiva sobre la tutela de Kaya había sido marcada, pero algo inesperado venía adjunto. Una notificación formal de que Ezequiel Brandt estaba siendo investigado por otros casos de abuso y coerción. El testimonio de Kaya había provocado un efecto dominó. 3 ex-seguidoras de la iglesia habían presentado denuncia. El sheriff McCall, ahora más comprometido con la verdad que con los lazos antiguos, remitió los casos al fiscal. Cuando Ruthie leyó el documento en voz alta, Kaya solo cerró los ojos por un instante. No era satisfacción lo que sentía, sino alivio. Por primera vez, no era ella quien tenía que probar que no era culpable. Esa misma tarde, Silas cabalgó hasta la colina más alta de la propiedad, como hacía a veces cuando quería pensar. Se quedó allí observando el valle, el rancho a lo lejos, y los caminos que llevaban al pueblo. Sintió el viento frío en la cara y, por primera vez en 1906 años, respiró hondo sin sentir el peso del vacío. Al regresar a casa, encontró a Kaya organizando libros con las niñas en el galpón. Hablaba con firmeza, explicando sílabas, corrigiendo con delicadeza, celebrando cada acierto con una sonrisa pequeña, pero verdadera. Silas la miró un rato antes de anunciarse. Cuando ella por fin lo vio, saludó con la mano llena de tiza y dijo: «Hoy aprendieron a escribir su propio nombre». Él sonrió con los ojos. Era el tipo de milagro que no se ve en las iglesias. El siguiente domingo, el rancho amaneció con movimiento inusual. Ruthie,
Emory y otras mujeres del pueblo habían organizado una pequeña celebración simbólica, el día de la primera lectura. No era fiesta ni ceremonia, solo una pausa para reconocer lo conquistado hasta allí. Las niñas leyeron en voz alta pequeños fragmentos de libros. Kaya escribió una frase en la pizarra. La palabra también es refugio. Y cada una de las presentes llevó algo hecho con sus propias manos. Panes, compotas, colchas, notas. Silas observaba desde lejos, sin acercarse mucho, como siempre hacía, pero Ruthie lo llamó. «Esto también es tuyo, Silas. No te escondas». Se acercó despacio, incómodo con el centro de atención, pero se quedó. Se quedó porque allí, entre tantas historias que recomenzaban, la suya también hallaba un nuevo rumbo. Cuando el sol empezó a ponerse, la gente fue despidiéndose de a poco, con abrazos largos, promesas de regresar, y ojos brillando con algo que hacía mucho no se veía en ese pueblo: esperanza. Kaya se quedó sentada en el escalón de la veranda, observando el campo teñido de naranja, el sonido de las voces alejándose y el aroma a pan aún en el aire. Silas se sentó a su lado, los dos en silencio durante unos minutos. «¿Pensabas que vivirías esto de nuevo?», preguntó ella de repente. Tardó en responder. «No, la verdad, pensé que ya había pasado la hora de sentir algo bueno». Kaya apoyó la cabeza en su hombro, como quien firma un pacto sin necesitar papel. Y allí se quedaron, como familia. Una que no nació de la sangre, sino de la decisión de permanecer. A la mañana siguiente, Kaya despertó más temprano de lo habitual. Tenía los ojos atentos y el cuerpo liviano, como si algo dentro de ella hubiera cambiado durante la noche. Tomó el cuaderno, escribió un pequeño mensaje y lo dejó sobre la mesa de la cocina. «Hoy iré sola al pueblo. Necesito caminar por allí no como quien huye, sino como quien elige estar». Silas encontró la nota poco después y se quedó parado largos minutos, con la mano sobre el papel. No intentó detenerla, no fue tras ella. Sabía que era un paso necesario. Kaya llegó al pueblo con pasos firmes, con la trenza hecha y un pañuelo azul en el cuello. La gente la miraba sorprendida, pero ella no apartaba la mirada. Fue a la tienda, luego al correo, luego caminó por los alrededores de la iglesia. Cada paso era una respuesta muda a las voces que antes la reducían al silencio. Cuando volvió al rancho, traía consigo algo más que víveres. Traía la sensación de pertenencia que nadie más podría quitarle. Silas estaba en la veranda, sentado, esperando. Al verla, no preguntó nada, solo hizo espacio a su lado. Kaya se sentó despacio, con los pies aún sucios de camino. Fue raro, pero bueno, dijo. Silas asintió, mirando el horizonte. El pueblo va a cambiar con vos adentro. Puede demorar, pero va a cambiar. Kaya no respondió. Solo se quedó allí, sintiendo el viento en la cara, el corazón latiendo tranquilo. Ese día, algo esencial se afirmó entre los dos: el respeto absoluto por la libertad del otro. Eso los hacía familia, la ausencia de ataduras, la elección diaria de cuidar y confiar, sin jamás encerrar. Con el paso de los días, aparecieron nuevos niños. Algunos llegaban tímidos, traídos por las madres. Otros venían solos, descalzos, con ojos atentos y cuadernos improvisados. Kaya recibía a cada uno con una mirada firme y tranquila, como quien entiende exactamente lo que esos niños sienten. Emory ayudaba como podía, organizando bancos, separando lápices, contando historias. Ruthie hacía visitas constantes, siempre con nuevos materiales, y Beatrice iba una vez por semana para leer en voz alta. El galpón, antes olvidado, ahora latía con vida, y aunque había días difíciles, una recaída, una ausencia, un llanto contenido, también existía el compromiso de volver al día siguiente. Aquella escuela no era sobre perfección, era sobre nuevos comienzos posibles. Cierta noche, mientras cerraban el galpón tras las clases, Kaya encontró un papel doblado dentro de uno de los cuadernos dejados sobre la mesa. Era una carta escrita con letra temblorosa por una niña llamada Elsie. Decía: «Tenía miedo de crecer. Ahora quiero ser como tú». Kaya leyó la frase 3 veces. Luego se sentó y quedó mirando al suelo, sin poder contener las lágrimas. Silas entró en silencio. Vio el papel en su mano y no preguntó nada. Solo se sentó a su lado y esperó. Después de un rato, Kaya dijo: «Antes pensaba que nunca iba a hacer nada. Ahora
Parece que soy algo para alguien. Silas sostuvo el papel con delicadeza. Lo eres. Y no solo para ella. En la sencillez de ese gesto estaba toda la grandeza de lo que habían construido juntos. Algunas semanas después, llegó una citación formal para que Ezequiel compareciera ante el tribunal del condado. La denuncia ahora era múltiple, sumando los relatos de Kaya, Emory y otras mujeres de la comunidad. Intentó apelar, intimidar, desaparecer, pero lo que antes era miedo, ahora era indignación organizada. El juicio sería a puertas abiertas. Ruthie se ofreció para acompañar a Kaya, y Silas, aunque reacio a dejar el rancho, también fue. En el tribunal, su presencia provocó un silencio inmediato. Kaya entró con la cabeza erguida, vestida con la misma camisa azul del día en que decidió enfrentar al pueblo. Al sentarse para declarar, habló con calma, claridad y un coraje que nadie se atrevió a interrumpir. Ya no se trataba de odio ni venganza, era solo la verdad, finalmente, dicha. El juez escuchó todo, anotó, hizo preguntas y al final de ese día, decretó el alejamiento definitivo de Ezequiel de cualquier tutela o representación legal sobre la hija. También encaminó la apertura de un proceso penal. Cuando la decisión fue leída en voz alta, Kaya respiró hondo. No lloró, no celebró. Solo tomó la mano de Ruthie y miró al costado, donde Silas asentía en silencio. Al salir del tribunal, algunas personas la saludaron con respeto, otras solo apartaron la mirada. Pero una cosa era segura. Kaya ya no era invisible. Existía, tenía nombre, tenía voz, y ahora, hasta la justicia lo reconocía. Era el fin de una era, y el comienzo de otra, más silenciosa quizá, pero profundamente transformadora. De vuelta en el rancho, la rutina retomó su ritmo, pero con una ligereza diferente. Silas volvió a las tareas del campo, Kaya a la escuela, y Ruthie a las visitas en las casas. Era como si aquel capítulo, finalmente cerrado, dejara espacio para lo realmente importante, la construcción del presente. Las niñas seguían llegando, cada vez más confiadas, y ahora también aparecían 2 niños, hijos de una viuda que había perdido el miedo de contrariar al pastor local. Kaya los recibía de la misma manera, con atención, paciencia y esa mirada que decía, aquí puedes ser quien eres. Por la noche, cuando se sentaban en la veranda, Silas y Kaya hablaban poco, pero los silencios entre ellos estaban llenos de afecto, respeto y de una paz que ninguno de los dos conocía antes. Un domingo por la tarde, Emory llegó con una mochila al hombro y una sonrisa contenida. Me aceptaron en la escuela del condado. Empiezo el mes que viene. Kaya se quedó en silencio un momento, conteniendo la sonrisa con fuerza. Luego se acercó y lo abrazó de un modo sincero, sin exagerar. Vas a ser genial allí. Silas le estrechó la mano al muchacho con firmeza y solo dijo, vamos a extrañarte. Emory prometió volver siempre que pudiera, y antes de irse, dejó un cuaderno nuevo con el nombre Kaya en la tapa, escrito con tinta azul, para que sigas escribiendo. Tu historia apenas comienza. Cuando se fue, Kaya quedó mirando el cuaderno durante largos minutos, como si supiera que, en efecto, era verdad. Ella había comenzado una historia, y ahora era ella quien elegía los próximos capítulos. A lo largo de las semanas siguientes, pequeñas conquistas siguieron surgiendo. Una huerta exitosa, nuevas donaciones de libros, la llegada de una profesora jubilada que se ofreció para dar clases de matemáticas. El rancho de Silas, antes marcado por la soledad, ahora estaba lleno de risas, voces y pasos de niños. Kaya organizó la primera exposición de trabajos de las alumnas, pegando dibujos y textos en las paredes del galpón. Familias fueron a mirar, algunas aún desconfiadas, otras emocionadas. En un momento, una madre abrazó a Kaya en silencio, agradeciendo con lágrimas. Silas, apoyado en la puerta, sentía el pecho lleno, pero prefirió no decir nada. Era suficiente ver la transformación ocurriendo, lenta, pero definitiva. Allí había un nuevo sentido de lo que era ser familia. En la calma del atardecer, Ruthie se sentó junto a Kaya en la veranda. Las dos observaron el campo dorado por el sol, los caballos pastando a lo lejos. ¿Piensas en irte algún día?, preguntó Ruthie con gentileza. Kaya tardó en responder. Miró alrededor, respiró hondo. No lo sé. Creo que, por ahora, este es mi lugar.
Aquí empecé de nuevo. Ruthie asintió, satisfecha. Mientras quieras. Siempre tendrás casa y gente que te quiere bien. Silas escuchó desde lejos y sonrió, sabiendo que, incluso si Kaya se fuera algún día, ese rancho nunca más sería como antes. Porque, independientemente de cualquier partida, lo que construyeron juntos ya estaba arraigado en la tierra, en el día a día y en la memoria de todos. El otoño se acercaba cuando, cierta mañana, Kaya fue invitada a hablar en la iglesia local. No era una invitación de Ezequiel, sino de las propias mujeres que, tras tanto silencio, querían escuchar su historia sin intermediarios. Subió al púlpito con las manos sudadas, pero la voz firme. Contó lo que vivió, sin exagerar ni rabia, solo la verdad. Habló de las noches frías, del abandono, del miedo, pero también de la fuerza encontrada en los otros, en el aprendizaje, en la posibilidad de ser útil para alguien. Pidió que ninguna niña más tuviera que pasar por lo que ella pasó. No pidió castigo para nadie, solo pidió que la gente se mirara con más cuidado. Al bajar, fue abrazada por varias mujeres. Algunas lloraban, otras solo le tomaban la mano. Allí, entre esas paredes, una parte del pasado encontró paz. A la salida de la iglesia, Ezequiel esperaba con la cabeza baja, acompañado solo de Beatriz. Cuando Kaya pasó junto a él, sintió un nudo en el pecho, pero no apartó la mirada. Él intentó decir algo, pero las palabras se perdieron. Beatriz se acercó, tocó el brazo de su sobrina y susurró: «Estoy orgullosa de ti». Kaya siguió caminando, sintiendo el peso de las marcas, pero también la ligereza de no ser más definida por ellas. Ruthie, a su lado, pasó el brazo por sus hombros. No se olvida, pero se aprende a vivir de otra forma. El silencio entre ellas era de complicidad. Silas las esperaba afuera, junto a la vieja camioneta. Cuando Kaya lo miró, cruzaron una mirada firme, de esas que solo quien ya perdió y recuperó sabe lo que significa. No hacía falta decir nada más. En los días que siguieron, la rutina volvió a la normalidad, pero nada era igual. El rancho de Silas se transformó, definitivamente, en un referente para las familias de la región. Niños iban y venían, aprendiendo, jugando, creciendo en libertad. Kaya pasó a encargarse de la escuela con autonomía, acogiendo cada historia, cada niño, como si cuidara de sí misma. Silas, ahora reconocido incluso por los más antiguos como alguien que salvó no solo una vida, sino parte de toda una generación, volvió a sonreír con frecuencia. Incluso cuando el miedo o la tristeza regresaban, siempre había alguien para compartir el peso. No era perfección, pero era real, y era suficiente. Aquella tierra, antes marcada por el silencio y el dolor, ahora también estaba hecha de futuro. Años después, muchos aún recuerdan aquel día en que todo cambió, el día en que una niña marcada por la violencia fue reconocida no como acusada, sino como alguien con voz e historia propia. Nadie supo explicar nunca cuándo el miedo dio paso al coraje, o cuándo el silencio se rompió de verdad. Pero todos recuerdan el rostro de Kaya enseñando las primeras letras a una niña tímida, la sonrisa contenida de Silas, el orgullo silencioso de Ruthie. No fue solo su vida la que cambió. Toda la comunidad aprendió, aunque sin palabras, que la justicia no es un evento, sino una construcción, hecha de pequeños gestos, decisiones diarias y del coraje, aunque sea susurrado, de no aceptar más lo inaceptable.